¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, viernes a las 22, domingo 15:30. Una semana con un tema, o dos por lo menos, que en lo mediático acaparó la atención. El tema del debate de la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la Nación y, en forma paralela, la de los arrepentidos, la de la denuncia de los cuadernos, las investigaciones judiciales, en fin, todo aquello que usted seguramente, aunque no lo quiera, de rebote, aunque más no sea, lo vive, lo palpa, lo lee, lo mira, lo escucha. Y en paralelo también a estos dos temas, el de la disminución del valor adquisitivo de los salarios, el aumento desconsiderado del precio de las naftas, el tema de las 12 o más cuotas para pagar la boleta de SECHEP, en fin, todos temas que no son para nada gratos, pero que están formando el humor o el mal humor de la mayoría de los argentinos. Y decimos el humor, en este caso, para quienes adhirieron y aún adhieren a lo que se denominó la ola celeste en la Argentina, es decir, aquella que estaba en contra de la sanción de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, la desazón del otro colectivo verde. Y con posiciones tan encontradas, tan yin-yang, tan blanco-negro, tan binaria, que hasta llevó al hartazgo a quienes, compartiendo algunas de esas dos posiciones, dijeron: no, listo, cartón lleno, no va más. Y especialmente porque en el debate anterior a la sesión, que se vio hasta muy alta entrada a la madrugada, e inclusive con declaraciones en la misma, uno puede preguntarse, pero a estas personas, a estos senadores, se les está pagando un salario, y nos referimos, para concretar, para ser más específicos, a las declaraciones del doctor Albino, que ya comentábamos la semana anterior, antediluvianas en forma absoluta, porque además es muy peligroso, porque pone incertidumbre y duda en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y no hablemos ya del tema de la porcelana sí, de la porcelana no, o como las del senador salteño Urtubey, quien dijo que hay que tener en cuenta, y usted lo habrá escuchado y tal vez no lo habrá creído, hay violaciones que no requieren violencia o que no fueron violentas. Y lo dice así con total desparpajo, como si la mayoría de los ciudadanos argentinos fuesen lelos en todo lo que puedan estar escuchando, o tal vez con la impunidad que cree tener en cuanto o en función de su clase social o de su poderío económico. Como si la violación en sí misma ya no fuese un hecho absolutamente violento y condenable. En fin, son los que están y a los que se les paga como para que lleven adelante una función de legislación. Y obviamente que no entramos en la consideración valorativa de lo que determinó el Congreso de la Nación, en este caso la Cámara de Senadores, porque creemos que hay que atenerse a lo que los representantes del pueblo de la Nación Argentina determinaron en este caso. Porque consideramos que más allá del aborto sí, del aborto no, de la despenalización sí o no, de la legalización sí o no, tal vez debería comenzar a darse otro debate en nuestro país, o por lo menos la exposición de diferentes posiciones respecto de cómo debe ser el Estado nacional en cuanto a lo confesional o a lo laico. Tenemos hoy un Estado laico, es decir, sin ningún tipo de relación con alguna profesión de religiosidad en la Argentina, o por el contrario tenemos un Estado confesional. Analizando algunos aspectos de la Constitución se pueden encontrar artículos en los cuales se define lo teísta de la religión, es decir, la creencia en un Dios, como también los aspectos que pueden hablar de un posible aspecto laico.
Este tema, que es debatido en ámbitos jurídicos desde hace muchísimos años, tuvo en 1994, en ocasión de estas imágenes que invitamos a ver y que son las de la Convención Constituyente de aquel año, un motivo de fuerte discusión. Y esa Constitución que estamos viendo con algunos actores políticos todavía en vigencia en nuestro país, tuvo mandato para poder reformar la segunda parte de la misma, la segunda parte de la Carta Magna, y es así que se eliminó la obligatoriedad para quien resulte electo como presidente de la Nación y poder ejercerlo, que profese la confesión católica apostólica romana. También se eliminó la obligatoriedad de jurar sobre estos santos evangelios, como también la competencia que se le daba al Congreso Nacional para convertir a los aborígenes a la confesión cristiana en nuestro país. Esos tres aspectos fueron eliminados porque estaban en la segunda parte. No así aquellos aspectos referidos a alguna fe o algún aspecto de Dios o a Dios que están incluidas en la primera parte de la Constitución. Por ejemplo, en el preámbulo, donde se determina que se tomará a Dios como fuente de toda razón y justicia. Ya se hace mención a un Dios. Y también el aspecto en el que se instituye que el Estado Nacional sostendrá la profesión o a la religión católica apostólica romana. Hay quienes sostienen que en este tema del sostenimiento no se refiere a la obligatoriedad de profesar los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que se refiere a el mantenimiento económico. Y tanto es así que aún hoy, en la Argentina, ese sector colectivo religioso de la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene grandes ventajas respecto de otras profesiones de fe en nuestro país. Nosotros hoy dejamos por lo menos presentado el tema aquí en Sin Retórica y prometemos que en próximas ediciones invitaremos a especialistas en tema de derecho constitucional, fundamentalmente, como para que nos aclaren algunos aspectos de lo confesional o de lo laico del Estado argentino, si así está determinado constitucionalmente o no, y por qué. Y además también porque consideramos que en algún momento deberá llevarse adelante un análisis, un debate sobre este tema que consideramos también tendría que haber sido previo, anterior a este tema específico, como lo es el de la interrupción voluntaria del embarazo. Porque si, por ejemplo, en la sesión donde se debatió en la Cámara de Senadores este proyecto, se pudo advertir tanto por las manifestaciones, por lo dicho y por la forma de emisión de voto, la influencia muy fuerte que tuvieron dos sectores de poder, dos grupos de presión respecto de los legisladores. Y nos estamos refiriendo al sector evangélico, que está nucleado en la Alianza de Iglesias Evangélicas de la Argentina, por una parte, como también de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fue tan fuerte la influencia que quienes votaron en consecuencia con estas manifestaciones no pudieron de ninguna manera soslayarlo, y queda la impresión de que esos legisladores representan a los partidos políticos de esas representaciones religiosas cuando éstas no integran ningún partido político que tenga representación parlamentaria en nuestro país. Y por lo tanto, estarían manejando o decidiendo sobre la voluntad de todos los habitantes de la nación argentina, pertenezcan o no al sector evangélico por una parte o a la Iglesia Católica Apostólica Romana por otro, sin contar las disidencias que dentro de cada uno de estos dos colectivos, podríamos decir, también se dan, como por ejemplo dentro del sector protestante, la
la iglesia evangélica que está, o las iglesias que están en la alianza de iglesias evangélicas argentinas, no integra ni al sector luterano ni al sector anglicano. Por lo tanto, los legisladores tendrían que, de alguna manera, defender los derechos de esas minorías para que no queden supeditadas exclusivamente a la decisión de las mayorías. Son dos aspectos que prometemos por lo menos llevar adelante en cuanto a la intención de analizarlo, debatirlo, como para que también, de alguna manera, a través del conocimiento, a través de manejar datos precisos, no se caigan en muchos aspectos que hemos visto, no solamente en el día de la sesión, sino también en jornadas anteriores, y como para que estemos mucho, pero mucho mejor informados.